Oh wow, this is the great part. And imagine, you know what we're going to do? We're going to turn Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas. That's what we are talking about. Forget about Saudi Arabia, forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, ours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. It's going to be so attractive that no other country in the world is going to be competitive to what we're going to design. And American companies are in, super strategic position to invest. Toda dominación necesita algo más que un ejército o una deuda. Necesita colaboradores locales, hombres y mujeres que hablen la lengua del pueblo, pero piensen con la cabeza del amo, que crean estar defendiendo la libertad, el progreso o la modernidad, cuando en realidad defienden los intereses de quienes jamás han visto esta tierra más que como un recurso. Desde los encomenderos que medraban bajo la sombra del rey hasta los tecnócratas que hoy veneran a los mercados internacionales, la historia latinoamericana es la historia de una casta intermedia. Un cuerpo de sirvientes con poder que han hecho del servilismo una forma de vida y del poder una forma de obediencia. No son esclavos, pero tampoco soberanos. Son algo mucho más peligroso: los virreyes del capital. En cada época han cambiado los símbolos y los uniformes, pero el rol es el mismo. En la colonia servían al rey, en la república al imperio británico, después a los Estados Unidos y hoy a ese dios abstracto e inmaterial que todo lo gobierna, el mercado. Estos lacayos no necesitan látigos ni cadenas, su recompensa es el privilegio. Viven de administrar el saqueo. Venden los recursos que no les pertenecen, entregan las empresas públicas, desmantelan los estados y lo llaman eficiencia. Y mientras lo hacen, miran a sus compatriotas desde arriba, convencidos de que su éxito personal es prueba de su superioridad. Son los hijos del colonialismo y los padres del neoliberalismo. Y aunque se presenten como patriotas, son los verdaderos herederos del virreinato, los que gobiernan en nombre de otros. Este video no trata sobre un pasado muerto, sino sobre la continuidad de una servidumbre estructural, de un sistema que durante siglos ha fabricado lacayos dispuestos a entregar sus pueblos, sus tierras y su dignidad a cambio de vivir como reyes y una palmadita del amo que idolatran. América Latina no es pobre. Ha sido saqueada principalmente con la complicidad de sus élites, y peor aún, con la de muchos de nosotros que aún creen que existe una libre competencia y que si seguimos el camino que nos proponen estos lacayos, finalmente estaremos de igual a igual con los que compran las materias primas en remate y luego nos las venden transformadas al precio de la indignidad. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. President! Nice to meet you. It's a very big pleasure to know you. It's an honor for me. Thank you for the work for me. Oh, no, I'm very happy. You are very generous to me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you. MAGA, make Argentina great again. Come on, let's have some pictures. Come on. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything, sir.
El lacayismo no es una patología moral ni un defecto cultural. Es una necesidad estructural del capitalismo en su fase imperial. Marx lo explicó con claridad. La acumulación de capital requiere expansión constante, y esa expansión solo puede sostenerse mediante la subordinación de territorios periféricos que provean materias primas baratas, fuerza de trabajo disponible y mercados cautivos. Pero para mantener esa dependencia, el imperio necesita algo más que poder militar o coerción económica. Necesita intermediarios locales, agentes que, a cambio de participar del festín, garanticen el flujo de riqueza hacia el centro del sistema. Así se fabrican los lacayos del capital, no en las fábricas, sino en los despachos, las universidades, las cancillerías y los directorios empresariales. Desde el inicio, América Latina fue pensada como un territorio de extracción. En el siglo XIX, mientras Inglaterra se industrializaba, los nuevos países independientes exportaban café, azúcar, carne, caucho y minerales bajo la tutela de oligarquías que soñaban con Londres. El modelo agroexportador fue el primer pacto del lacayismo moderno. Las élites locales garantizaban el suministro de materias primas a cambio de crédito, prestigio y acceso a los productos manufacturados del norte. La historia de la United Fruit Company en Centroamérica es uno de sus retratos más brutales. Gobiernos enteros se arrodillaron ante una corporación estadounidense que controló territorios, ferrocarriles y puertos como si fueran colonias privadas. En Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz intentó nacionalizar tierras improductivas de la compañía. La respuesta fue un golpe de Estado orquestado por la CIA en 1954, con el aplauso de las élites locales. El patrón se repite una y otra vez. En México, durante el Porfiriato, los capitales británicos y estadounidenses dominaron los ferrocarriles, la minería y el petróleo, mientras la oligarquía local disfrutaba de su rol como intermediaria entre la miseria campesina y el lujo europeo. En Chile, la riqueza del salitre y del cobre fluyó durante décadas hacia empresas extranjeras, con la complicidad de una clase dirigente que llamaba orden a la dependencia. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre en 1971, el castigo fue inmediato. Sabotaje económico, bloqueo financiero y un golpe militar apoyado por Washington. Detrás de cada intervención extranjera, hay siempre una élite dispuesta a abrir la puerta desde dentro. Lenin lo llamaba la fase superior del capitalismo, el imperialismo como forma económica de dominación mundial. Rosa Luxemburgo añadió que esta expansión no puede existir sin violencia, porque el capital, para reproducirse, debe destruir todo lo que no se someta a su lógica. Esa violencia adopta distintas formas. A veces es militar, como en Panamá, cuando Estados Unidos separó el territorio de Colombia en 1903 para controlar el canal. A veces es financiera, como en la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80, cuando el FMI y el Banco Mundial impusieron privatizaciones y recortes a cambio de préstamos. A veces es simbólica, cuando los medios y las universidades convierten la servidumbre en ideología de modernidad. Pero siempre busca lo mismo: garantizar que la riqueza fluya hacia arriba y hacia afuera. El lacayo poderoso no se siente un traidor, se siente un modernizador. Cree que abrir el país al capital extranjero es traer progreso, que reducir el Estado es sinónimo de libertad, que vender el agua, el litio o la tierra es integrarse al mundo. Pero lo que realmente hace es perpetuar la estructura colonial bajo la bandera del desarrollo. Así, el neoliberalismo se convirtió en la nueva religión del lacayismo. En los años 90, presidentes latinoamericanos como Carlos Menem, Fernando Enrique Cardoso o Carlos Salinas de Gortari fueron celebrados en Wall Street mientras vendían las empresas públicas a precio de saldo. Cada privatización fue presentada como una victoria del mercado, pero en realidad fue la transferencia de la soberanía económica a manos extranjeras. Y sin embargo, hay un caso peculiar en toda esta historia: Venezuela. Durante gran parte del siglo XX, su élite fue el ejemplo perfecto del virreinato moderno.
Administraba el petróleo con una devoción casi religiosa hacia el amo extranjero, entregando millones de barriles diarios, mientras la riqueza nacional se concentraba en unos pocos y el pueblo se hundía en la desigualdad. La Venezuela de la democracia petrolera fue, durante décadas, una vitrina del éxito del lacayismo. Estabilidad política, consumo importado y un lugar privilegiado en el tablero geopolítico de Estados Unidos. Pero debajo de esa fachada, la fractura crecía. El Caracazo de 1989 fue la explosión de una rabia acumulada. El pueblo descubría que el modelo de obediencia había enriquecido a unos pocos y empobrecido a todos los demás. De esa herida surgiría el intento de golpe de 1992 y finalmente la Revolución Bolivariana. Paradójicamente, antes de todo eso, la única dictadura militar del continente, no apoyada por Washington, la de Marcos Pérez Jiménez, fue también la que intentó un modelo de desarrollo autónomo, industrialista y con cierto grado de independencia económica. Por eso resultó incómoda para el imperio y fue derrocada en 1958, dando paso a un bipartidismo dócil y complaciente. Venezuela encarna así la anomalía histórica. El país que tardó más en romper con el lacayismo, pero que, cuando lo hizo, pagó el precio más alto. Hoy es el espejo en el que América Latina puede mirarse y preguntarse si la emancipación real es posible dentro de la lógica del capital. El capitalismo necesita a estos virreyes porque ellos garantizan algo que ninguna invasión podría sostener por la fuerza: la obediencia voluntaria. Son los guardianes del orden económico mundial, los gerentes del saqueo. Firman contratos, ajustan presupuestos y repiten como si fuera un credo que no hay alternativa. Mientras ellos administran la miseria, ni las élites ni el imperio ponen los muertos. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. El lacayismo latinoamericano no surge con el capitalismo moderno, nace con la colonia. Desde el primer desembarco europeo, América fue concebida como una periferia ontológica, un espacio destinado a servir. España y Portugal no solo conquistaron territorios, impusieron una jerarquía moral del mundo, donde el europeo era el modelo de humanidad y el resto debía aspirar a parecerse a él. El poder colonial no necesitaba solo ejércitos, sino cómplices locales. En cada virreinato se formó una casta intermedia, los criollos, blancos nacidos en América, educados para obedecer a la metrópoli y despreciar al indígena y al mestizo. Así, se sembró la semilla del lacayismo, una clase que no gobierna para su pueblo, sino para demostrarle a su amo que es digna de su confianza. Esa estructura se consolidó con la economía colonial. El trabajo indígena y esclavo producía riqueza para Europa, pero la administración local quedaba en manos de los criollos, quienes actuaban como gerentes del saqueo. Eran los encargados de mantener el orden, de garantizar que el oro y la plata fluyeran hacia Sevilla, de reprimir toda insurrección en nombre de la civilización cristiana. En ese contexto, la lealtad no se medía por el bienestar del pueblo, sino por la eficiencia con la que se servía al imperio. El virreinato no solo era una institución política, era una pedagogía de la obediencia. Cuando llegan las guerras de independencia, esa contradicción explota. Los criollos se rebelan, sí, pero no para liberar al pueblo, sino para ocupar el lugar del amo. La independencia fue, en muchos casos, una transferencia de poder dentro de la misma estructura jerárquica. Los pueblos originarios, los esclavos y los mestizos siguieron excluidos, mientras las nuevas repúblicas conservaron los valores coloniales bajo nuevos símbolos. Bolívar lo comprendió con amargura. Poco antes de morir, escribió que había arado en el mar y sembrado en el viento. No hablaba solo del desmembramiento de la Gran Colombia, sino de algo más hondo, el regreso del viejo espíritu colonial bajo nuevos nombres. Las repúblicas eran libres en los papeles, pero en sus entrañas seguía viva la mentalidad del lacayo, ese patriota que cambió de amo pero no de alma. Esa herencia se mantiene viva en toda la historia latinoamericana.
Cada reforma liberal del siglo XIX, cada constitución inspirada en el modelo europeo, cada oligarquía agroexportadora que miró hacia Londres o París buscando reconocimiento, fue una actualización del mismo patrón colonial. La modernización fue la nueva palabra para la servidumbre. Incluso la educación, fundada en los moldes religiosos y positivistas, formó generaciones de administradores de la dependencia que aprendieron a despreciar lo propio, a admirar lo ajeno y a pensar que la civilización siempre venía de fuera. El sociólogo peruano Aníbal Quijano lo llamó colonialidad del poder, una estructura que sobrevive al colonialismo formal y que organiza el mundo según una jerarquía racial, económica y epistémica. La independencia no rompió con el colonialismo, solo lo transformó. Europa no solo conquistó con espadas y cañones, sino con ideas, con una visión del mundo que puso a Occidente en el centro y a los demás en la periferia. Desde entonces, América Latina ha vivido en ese reflejo. Libre políticamente, pero dependiente cultural y económicamente. Esa es la verdadera herencia de la modernidad. Una civilización que se proclamó universal al mismo tiempo que nos convirtió en su exterior necesario. Frantz Fanon lo había advertido también en Los Condenados de la Tierra. Las burguesías nacionales de las colonias liberadas no sustituyen al colonizador, lo imitan. No quieren emancipar a sus pueblos, sino gozar de los privilegios de los que antes estaban excluidos. Y es ahí donde el lacayismo adquiere su forma más estable, la del señorito colonial, que ejerce poder sin soberanía, riqueza sin autonomía, mando sin responsabilidad. El poder del administrador, no del creador. Esa herencia explica por qué América Latina ha sido tan dócil a las presiones externas y tan cruel consigo misma. El lacayo no solo sirve al amo, desprecia a los suyos. Su ambición no es transformar la realidad, sino ascender dentro del sistema que lo oprime. Esa mentalidad atraviesa siglos, desde los encomenderos hasta los gerentes de corporaciones mineras, desde los virreyes hasta los presidentes neoliberales. Por eso, cuando hoy vemos a las élites latinoamericanas celebrar tratados que entregan los recursos o a economistas justificar la miseria en nombre de la libertad de mercado, lo que estamos viendo no es una novedad. Es la persistencia de una lógica que comenzó con el primer acto de obediencia colonial. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Las guerras de independencia prometieron romper las cadenas del imperio, pero lo que realmente se rompió fue el vínculo con la vieja metrópoli para forjar uno nuevo con el naciente capitalismo mundial. Las élites criollas que lideraron las revoluciones no soñaban con una América libre e igualitaria, sino con un lugar propio dentro del sistema global. Bolívar imaginaba una América unida y soberana. Las oligarquías locales soñaban con abrir los puertos al comercio británico. En vez de construir una nación para los pueblos, construyeron repúblicas para los mercados. El resultado fue una independencia traicionada. Se cambió el escudo, el himno y la bandera, pero se mantuvo intacta la estructura social, los mismos apellidos, los mismos privilegios, las mismas jerarquías. La economía siguió orientada hacia afuera. Se exportaban materias primas y se importaba civilización. Inglaterra sustituyó a España como destino de nuestras riquezas y el libre comercio se convirtió en el nuevo catecismo. El liberalismo económico, presentado como ideología del progreso, sirvió para legitimar un nuevo tipo de servidumbre: la dependencia comercial. Durante el siglo XIX, América Latina se convirtió en una extensión de los intereses europeos. Los ferrocarriles, los bancos y los puertos fueron financiados por capital extranjero, y con ellos llegaron las condiciones de la subordinación. En Argentina, los capitales británicos controlaban los frigoríficos y el comercio de carnes. En Perú, los británicos monopolizaban el guano. En México, las minas y los ferrocarriles eran dominados por compañías angloamericanas. La modernización llegó de la mano del endeudamiento,
Los estados nacientes hipotecaron su soberanía para financiar su progreso, inaugurando una tradición que persiste hasta nuestros días. En ese contexto, Estados Unidos emergió como el nuevo imperio. En 1823, la doctrina Monroe proclamó: América para los americanos. Pero la frase escondía una trampa. Americanos. No significaba americanos, sino norteamericanos. Aquella declaración, que parecía proteger al continente de las potencias europeas, en realidad legitimaba la expansión imperial de Washington. En pocas décadas, Estados Unidos anexó la mitad del territorio mexicano, ocupó Cuba, Puerto Rico, Panamá y Nicaragua, y convirtió al resto del continente en su patio trasero. Las élites locales, en lugar de resistir, se adaptaron. Comprendieron que el nuevo poder no se enfrentaba, se servía. Así nació el lacayismo moderno, el del presidente que entrega concesiones petroleras, el general que recibe armas a cambio de obediencia, el economista que repite las recetas del Fondo Monetario como si fueran ciencia neutral. Desde el siglo XIX hasta hoy, cada independencia en América Latina terminó con una nueva forma de dependencia. En el fondo, el problema no fue solo político ni económico, sino cultural. Seguimos pensando con la cabeza del amo. La independencia fue jurídica, pero no epistémica. Se conquistó el territorio, pero no la mentalidad. José Martí lo advirtió con mucha claridad. Veía venir el avance de los Estados Unidos sobre el sur del continente y llamó a la unidad de los pueblos del sur. Los árboles se han de poner en fila, escribió, para que no pase el gigante de las 7 leguas. Pero los nuestros prefirieron venderle la sombra. Y medio siglo antes, Bolívar ya nos había dejado la advertencia. Desde el exilio en Jamaica escribió: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar de miserias a la América en nombre de la libertad. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Si el colonialismo necesitó conquistadores, el capitalismo necesitó administradores. En América Latina, esa tarea la asumió una élite local que descubrió que servir al amo podía ser más rentable que enfrentarlo. No fueron víctimas ingenuas, fueron los grandes beneficiarios de la servidumbre. Su poder nació del pacto: entregar soberanía a cambio de privilegios. Desde las primeras repúblicas, las élites criollas conservaron el alma del virreinato. Cambiaron de bandera, pero no de jerarquía. Mientras el pueblo soñaba con independencia, ellas soñaban con comerciar con Inglaterra o con Estados Unidos. Nunca quisieron construir naciones soberanas, sino pequeños feudos modernos desde donde seguir exportando materias primas e importando prestigio. Así nació una clase que no produce, sino que intermedia. No innova ni crea industria, administra el saqueo. Su negocio es entregar recursos naturales a cambio de rentas, contratos y favores diplomáticos. Vive del extractivismo y de la dependencia, de un modelo que convierte a sus países en proveedores eternos de lo que otros transforman y revenden. En el siglo XX, esa élite se modernizó, pero no cambió de papel. Fue la que entregó los campos a la United Fruit Company, la que privatizó todo bajo dictaduras, la que se arrodilló ante el Fondo Monetario Internacional, la que firmó tratados de libre comercio que hipotecaron generaciones. Lo hicieron convencidos de que servir al poder global era sinónimo de progreso. En el fondo, el lacayo no quiere ser libre, quiere parecerse al amo. Su lealtad no es ideológica, es económica. Su riqueza depende de mantener abierta la herida colonial. Por eso financia golpes, bloquea reformas y se alía con cualquier fuerza que garantice la continuidad del orden. Son los guardianes locales del imperio, los capataces del capital. Y el sistema no necesita imponerles nada. Ellos mismos se encargan de perpetuarlo porque confunden subordinación con modernidad. El mayor triunfo del dominador es hacer que el dominado desee su propia sumisión. En eso consiste el lacayismo. Una obediencia que se cree virtud, una entrega que se disfraza de éxito.
Y mientras el prestigio social siga asociado al consumo importado, al inglés como símbolo de estatus y a la inversión extranjera como promesa de progreso, el lacayo seguirá reproduciéndose. No necesita látigo, solo aspiraciones. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. El lacayo no nace del hambre, sino del miedo. Miedo a la caída, a perder el lugar que lo separa de los otros, miedo a volver a ser parte del pueblo del que intenta distinguirse. Su servidumbre no es una condena, sino una elección disfrazada de racionalidad, servir al poder para no ser aplastado por él. Desde el siglo XVI, la educación colonial sembró ese miedo. Se enseñó que la obediencia era virtud y la rebeldía, pecado, que el progreso venía del norte y la civilización del extranjero. Así se formó un tipo de subjetividad profundamente ambigua, orgullosa de su nación, pero avergonzada de su propio pueblo. Es el reflejo de lo que Fanon llamaba la piel del colonizado, el deseo de blanquearse, de ascender, de parecer moderno incluso a costa de negarse a sí mismo. Esa es la raíz psicológica del lacayismo. No es solo sumisión, es deseo. El lacayo admira al amo, quiere su poder, su cultura, su idioma, su modo de vestir, su forma de pensar. Vive atrapado entre el desprecio hacia su origen y la imposibilidad de ser plenamente aceptado por quien imita. Es un aspirante perpetuo, y por eso reproduce el sistema que lo mantiene en esa posición, porque el sistema le ofrece el espejismo de que algún día será como el amo, aunque ese día nunca llegue. La Boetie ya lo había entendido en el siglo XVI, cuando escribió sobre la servidumbre voluntaria. Los hombres no obedecen porque se los obligue, sino porque han aprendido a amar sus cadenas. Erich Fromm lo desarrolló aún más al hablar del miedo a la libertad, esa ansiedad que lleva al individuo a buscar refugio en la autoridad, en el líder, en la estructura que lo libera del peso de pensar por sí mismo. En América Latina, esa psicología se volvió estructural. El sistema produce individuos que aspiran a integrarse en el orden que los oprime, que defienden a las empresas que los explotan, que votan contra sus propios intereses convencidos de estar protegiendo la libertad. Es un fenómeno tan profundo que atraviesa todas las clases, desde el empresario que se siente más cerca del inversor extranjero que del trabajador local, hasta el ciudadano común que celebra cuando su país atrae capital, aunque eso signifique venderlo todo. La fábrica de lacayos no solo está en la economía, sino en la mente. El mercado moldea deseos, la escuela moldea obediencias, los medios moldean aspiraciones. Y cuando la sumisión se vuelve aspiracional, el amo ya no necesita gobernar. Basta con que el lacayo crea que servir es progresar. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Cada intento de emancipación en América Latina ha sido una batalla no solo contra el imperio, sino contra sus sirvientes. El enemigo externo se reconoce fácilmente, el interno no tanto. Es más educado, habla en nombre de la libertad y viste el traje del progreso. Pero cada vez que el continente ha intentado levantarse, ha sido el lacayo quien ha abierto la puerta al invasor. Desde los levantamientos de Túpac Amaru y Túpac Katari hasta las rebeliones afrodescendientes en Haití y el Caribe, desde los ejércitos campesinos de Morelos y Artigas hasta las montoneras y guerrillas del siglo XIX, América Latina ha sido un laboratorio de resistencia. Cada oleada revolucionaria fue sofocada por el mismo pacto, la alianza entre el poder extranjero y las élites locales. Pero tras cada derrota, algo quedó latiendo bajo la superficie. El siglo XX lo volvió a intentar. El sueño de soberanía renació en la Revolución Mexicana, en los gobiernos nacional populares de Argentina, en el Chile de Allende, en las revoluciones cubana, sandinista y bolivariana. Cada una de ellas rompió con algo más que un modelo económico. Rompieron con la idea de que el único camino al desarrollo era obedecer, y por eso fueron castigadas. El sistema no perdona la desobediencia,
porque amenaza el pacto más sagrado del orden mundial, el derecho de los poderosos a seguir mandando. Cada vez que un país decide controlar sus recursos, lo aíslan. Cuando busca redistribuir la riqueza, lo bloquean. Cuando intenta construir su propio modelo, lo demonizan. Y en cada ataque, los lacayos locales cumplen su papel, justifican, celebran o ejecutan la agresión, convencidos de estar salvando la libertad. Sin embargo, las revoluciones siempre vuelven, porque el espíritu que las anima no pertenece a una ideología, sino a una memoria. En el fondo de todas las capas sociales de América Latina hay un pueblo originario, una herencia africana y una mezcla mestiza que nunca aceptó su condena, a diferencia del norte, donde el exterminio fue casi total. En el sur el vencido sobrevivió, y con él sobrevivió también la promesa inconclusa de justicia. Por eso, combatir al lacayismo no puede ser un gesto político momentáneo, sino una tarea histórica. Mientras el éxito siga medido por la cercanía al amo, por la marca, el acento o la validación extranjera, seguirá la trampa de la servidumbre. El día que un pueblo deja de admirar al poder que lo oprime, ese día comienza su verdadera independencia. La independencia política se ganó hace 2 siglos. La independencia económica se intentó una y otra vez. Pero la independencia simbólica, esa que libera al sujeto del deseo de parecerse al amo, aún está por conquistarse. Y mientras ese deseo exista, las revoluciones seguirán regresando. Porque lo que resiste en América Latina no es una ideología, es la vida misma negándose a ser colonia. Pero vaya, el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta.